justamente la formación o el público al que queremos impactar y decidimos que sospecha de glaucoma es justamente este tema que podría servirnos a todos, por supuesto. Nos acompaña la directora del programa del Bosque, la doctora María Fernanda Izaza. Entonces, nuevamente gracias a los participantes por su asistencia y pues cuando la doctora Vaquero quiera comenzar, está perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Bueno, hoy vamos a hablar de sospecha de glaucoma. Eh, la idea, como dijo Felipe, es pues que este es un tema realmente como del día a día y que les quede lo más claro posible para que hagan pues el mejor enfoque de glaucoma en sus pacientes. Cualquier duda, pregunta, pues la pueden hacer sin ningún problema. Entonces, pues quería empezar con estas imágenes. Es solo como para que piensen si ven ese nervio, creen, no, que el paciente tiene, no tiene glaucoma, tiene una sospecha de glaucoma. La idea es que al final de la charla más o menos puedan identificar y pues decir si sí o sí. Lo mismo con este OCT. Y pues este campo visual. Bueno, ahorita después nos detendremos un poco más en eso, pero pues eso es con lo que le llegan a uno, un paciente con un nervio complejo, un OCT con unos cambios o un campo visual alterado. Y pues justamente de ahí parten las definiciones de la sospecha de glaucoma. Entonces, ¿cómo se define una sospecha de glaucoma? Por las guías europeas, la sospecha de glaucoma es que tenemos, como vimos ahorita, un campo visual, un disco o una capa de fibras nerviosas en donde al menos uno es sospechoso. La presión intraocular puede ser normal o puede estar elevada y importante, son pacientes que tienen ángulos abiertos y no hay evidencia de alguna causa secundaria de glaucoma. Por otro lado, estas guías describen lo que es un hipertenso ocular, que digamos ellos hacen parte de este grupo de glaucoma, con pacientes con presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio sin tratamiento. El campo visual, el disco y la capa de fibras nerviosas va a estar normal. Nuevamente, gonioscopía con ángulo abierto, que no tengan historia de uso de esteroides o una causa demostrable secundaria de aumento de la presión intraocular. Y por último, las guías de la Academia Americana de Oftalmología, pues lo describen ya como un paciente que tenga hallazgos clínicos o una constelación de factores de riesgo que indican una mayor probabilidad de desarrollar glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces acá ponen una presión intraocular elevada asociada a todos los demás estudios sin alteraciones, un disco o una capa de fibras nerviosas sospechosas o un campo visual sospechoso. O sea, acá es uno o lo otro, pero ellos adicionan, digamos, a su definición la parte de factores de riesgo que las guías europeas no lo tienen en cuenta. Entonces, pues como se ve, es más o menos un diagnóstico donde tenemos que pues excluir que todo esté bien para estar seguros de que pues sí es una sospecha de glaucoma. Entonces, ¿qué es eso de sospecha? ¿Cuáles son esos hallazgos sugestivos? Entonces vamos a empezar con los hallazgos del nervio óptico, empezando por que haya un aumento de la excavación o una asimetría de la misma, definiendo asimetría de excavación como mayor a 0,2 pues en la excavación. También es muy característico un adelgazamiento focal o difuso del anillo neuroretiniano, como lo vemos acá, son los típicos adelgazamientos, o pues ya cuando son mucho más marcados como el que vemos acá, puede ser una escotadura o notch, también se conocen. Las hemorragias peripapilares también son un hallazgo de sospecha de glaucoma porque estas indican ya un daño en la capa de fibras nerviosas y estas suelen dejar secundariamente las escotaduras que vimos previamente. La nasalización de los vasos, porque esto indica que ya hay una pérdida del anillo, o sea, de toda esta capa de fibras que llevó a que los vasos se tuvieran que como radializar y nasalizar.
Al igual que la denudación y el vaso circunlineal, entonces la denudación es como el vaso sin sostén, que es cuando ya no tiene sostén, y el circunlineal es el que va completamente pegado al anillo. Estos dos también indican una pérdida de ese anillo neuroretiniano, entonces también van a indicar una sospecha de la condición. La atrofia peripapilar beta, que es característico porque ya hay una pérdida, digamos, ahí a nivel peripapilar de la capa de fibras, un defecto en capa de fibras nerviosas que a veces, digamos, uno no los tiene tan en cuenta, pero son estos defectos en cuña, como lo vemos acá, se ve más oscuro. En la clínica es más fácil identificarlo con el color red free o con el, pues, o sea, el red free que es el verde. Entonces, cuando quieran identificar bien un defecto de capa de fibras nerviosas, utilizar el verde. Eh, y pues es lo que vamos a ver luego reflejado en el OCT, pero pues esto es muy característico y haría sospechoso el glaucoma. Entonces, esos serían los hallazgos en el NET. Ahora vamos a, pues, un campo visual sospechoso. Entonces están los hallazgos que es el escalón nasal, los defectos paracentrales, que ahí suelen empezar más o menos, pues se ha descrito que el 70% de glaucomas suelen iniciar a nivel paracentral. Ya pues en daños más avanzados, un arqueado, que es recordar que los arqueados cruzan la línea media y van desde el escalón nasal hasta la mancha ciega. Y pues ya el altitudinal, esto pues ya nos haría sospechar un daño severo, pero hay que tenerlo en cuenta en patologías diferenciales, digamos los defectos altitudinales se relacionan mucho con daños a nivel de la retina, vasculares, porque producen esto, pues esta línea divisoria, digamos, a nivel del RAFE. Entonces, eso todos son hallazgos que me harían pensar en que el paciente tiene una sospecha de glaucoma. Esos son los hallazgos que se incluyen en la definición como sospechosos. Entonces, ¿qué hago para cuando me llega un paciente con estos hallazgos? Al ser un debo evaluar al paciente, pues por pronóstica muy clave en glaucoma. Realmente en glaucomas, pues yo creo que la clínica nos guía mucho y nos van a permitir sospechar causas secundarias y factores de riesgo que, como lo incluían en la definición de la academia, son también importantes para evaluar pues si el paciente tiene un mayor riesgo del desarrollo del glaucoma. Entonces, antecedentes médicos, acá pues voy a tener en cuenta, vamos a hacer como si llegara el paciente desde cero, entonces vamos a empezar con los antecedentes médicos. Acá a este lado les puse los de mayor riesgo de glaucoma. Entonces, preguntar siempre diabetes, si el paciente tiene vasoespasmos o migrañas, si tiene apnea obstructiva del sueño, pacientes con hipertensión arterial o incluso pues, ver si tienen mapeo de presión para buscar hipotensiones nocturnas y enfermedad cardiovascular. Estos tres que están acá, el vasoespasmo, la migraña, la apnea obstructiva del sueño y sobre todo la hipotensión nocturna, son muy característicos de glaucomas de presión normal. Entonces, pues recordar que acá pues estamos hablando de sospecha de glaucoma, pero parte de la definición del glaucoma no está la presión intraocular. La presión intraocular es el principal factor de riesgo. Entonces podemos tener un glaucoma de presión normal y por eso desde los antecedentes es importante guiar. Siempre que tengan unas presiones normales, preguntar esto o estudiarlo. Y pues asma, EPOC, enfermedad cardiovascular, sobre todo por el uso de beta bloqueadores, son importantes para tener en cuenta en caso de que requieran formulación. Entonces, pues estos son como los antecedentes médicos más importantes. En cuanto a antecedentes farmacológicos, recordar el uso de esteroides sistémicos, tópicos, inhalados. Todos estos nos pueden llevar a un aumento de la presión intraocular. Entonces, hacer pues, una indagación clara de si el paciente usa este tipo de medicamentos. Y los beta-bloqueadores, en el caso de los beta-bloqueadores, es más como pensando en si lo tengo que formular al paciente. Cirugías, acá sobre todo procedimientos que tengan alta pérdida sanguínea, preguntar, digamos, en los embarazos, si tuvo legrados, abortos, histerectomías o traumas grandes, eh, porque los antecedentes transfusionales, el paciente cuando tiene episodio, pues el paciente cuando tiene episodios hipovolémicos
se puede ver afectado el nervio óptico, entonces nos puede dar pues una apariencia sugestiva de glaucoma, incluso con pérdida en la capa de fibras nerviosas, pero es secundario a su evento hipovolémico previo. Antecedentes familiares, entonces preguntar siempre el grado de consanguinidad si hay un antecedente familiar de glaucoma positivo, sobre todo la línea materna, se ha visto que tiene una mayor relación, o sea, como que hay un mayor riesgo si el antecedente es por línea materna y la severidad del glaucoma en la familia. Pues hay glaucomas, se ha visto que dependiendo de la severidad en la familia, pues hay una correlación eh, con la severidad en el paciente. Entonces, no, si mi mamá tiene glaucoma, quedó ciega de ese ojo, pues prender la alertas. Y a nivel de antecedentes oftalmológicos, pues es muy importante. Entonces, en cirugías oculares previas, cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque por un lado nos va a ayudar a guiarnos, digamos, si hay cambios paquimétricos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, Ver si el paciente era miope, hipermétrope. Los miopes tienen mayor riesgo de glaucoma de ángulo abierto, los hipermétropes de glaucoma de ángulo estrecho. Entonces, de ahí ya empezamos como a sospechar. Cirugías vitreoretinianas. Recordar que las cirugías vitreoretinianas tienen un riesgo muy alto de glaucoma, sobre todo las que implican silicón por el manejo de las presiones. Entonces, hay muchos pacientes que secundario a las cirugías vitreoretinianas terminan con glaucoma. Al igual que los trasplantes, también hay mucho glaucoma asociado a los trasplantes. Preguntar por uveitis, infecciones, inflamaciones previas que haya tenido el paciente, procedimientos no quirúrgicos como iridotomías, fotocoagulaciones, eh, por ejemplo, pues pacientes que tengan retinopatías diabéticas, que les hayan hecho fotocoagulación, eh, pues panfotocoagulación. Trauma, siempre hacer una pregunta explícita si ha tenido algún trauma en los ojos. Defectos refractivos, por lo mismo que hablé de la cirugía refractiva, y medicamentos tópicos que utilice o haya utilizado el paciente. Ya ahora pasando a la evaluación clínica, como vieron, pues realmente uno desde los antecedentes ya puede empezar a guiarse mucho en cuanto a la sospecha de glaucoma. Pero en la evaluación clínica, pues evaluar la agudeza visual como siempre, las pupilas, entonces el defecto pupilar aferente, eh, en los glaucomas, a menos de que sea muy avanzada la enfermedad, es muy raro tener un defecto pupilar aferente positivo. Eh, entonces, si uno tiene un defecto pupilar aferente, puede pensar más en condiciones de neurooftalmología versus glaucoma. Entonces, siempre hacer pues examen de pupilas también. En cuanto a la biomicroscopía, entonces acá es muy importante evaluar pues, los mecanismos secundarios que debo descartar para poder hacer el diagnóstico de sospecha de glaucoma. Entonces, recordar la pseudoexfoliación. Siempre pues que uno tiene una sospecha de glaucoma, debería pues después de hacer el examen gonioscópico, dilatar el paciente para descartar causas secundarias. Entonces, la pseudoexfoliación, con el anillo de pseudoexfoliación, glaucomas pigmentarios, el uso de Krukenberg, inflamaciones de la cámara anterior donde vamos a tener sinequias, neovasos, de glaucomas neovasculares, el estado del cristalino y pues la presencia de iridotomía. Evaluar la presión, la gonioscopía, como les dije previamente. Como vieron en la definición de sospecha de glaucoma, siempre es un ángulo abierto. Entonces, ya cuando tengo un ángulo estrecho, debo hacer la clasificación a nivel de estrechez angular. Y la gonioscopía también me brinda una gran amplia variedad de causas secundarias que me puedo dar cuenta a nivel gonioscópico, como recesiones por trauma, neovasos que no pues, se vean en el iris, pero ya tengo una neovascularización angular. eh, pues el fondo de ojo, lo que vamos a ver son todos los hallazgos que vimos del nervio previamente, que son los que nos dan la sospecha de la enfermedad. Entonces, bueno, si ya yo tengo una sospecha a nivel clínico, hay unas ayudas diagnósticas que me ayudan a determinar también si hay o no glaucoma. Entonces, pues a nivel básico vamos a tener las fotos, la paquimetría, el OCT y el campo visual.
Entonces, en las fotografías del segmento posterior, yo siento que este es un examen que se tiene un poco olvidado, pero realmente en glaucoma nos ayuda mucho. Primero para tener una foto como un documento basal de cómo está el nervio del paciente. Y como les mencioné previamente, también nos ayuda a ver en el red-free muy claramente si hay defectos de capa de fibras nerviosas. Entonces, pues también es una ayuda diagnóstica muy amplia. En casos de hemorragias peripapilares, se piden para dejarlas documentadas y pues, lo más probable es que después de la hemorragia vayamos a tener el defecto de capas de fibras ahí asociado. Y como les digo, es un examen basal que me va a permitir luego hacer comparaciones a futuro. Entonces, pues aunque uno hace una gran descripción a nivel del examen clínico, nunca se va a comparar como tener una foto y yo poder hacer comparaciones a futuro, cómo estaba el nervio y cómo lo encuentro en el momento. En cuanto a la paquimetría, esta lo que me va a hacer es ayudar a estratificar el riesgo del paciente. No es un examen diagnóstico, es simplemente para ver el riesgo. Entonces, en el OHTS, que vamos a ver un poquito más adelante, el riesgo de desarrollar glaucoma fue mucho mayor en pacientes que tenían paquimetrías menores a 555 micras. Entonces, recordar que una córnea gruesa, o sea, con paquimetrías mayores a 550, me va a sobreestimar la presión intraocular y una delgada me la va a infraestimar, excepto en casos de edema. Cuando tengo edema estromal, es una córnea gruesa que va a infraestimar la presión. Pero es importante tener en cuenta que el consenso de la Asociación Mundial de Glaucoma sobre la presión dice que esto, pues no sé si ustedes han visto que a veces hay unas tablas donde corrigen la presión por paquimetría. Entonces, no se deben utilizar estas tablas, no hay un factor de corrección de la presión eh, por paquimetría, lo único que hacemos es utilizarlo como un factor de riesgo. El OCT de nervio, entonces, lo que nos va a ayudar a evaluar es la capa de fibras nerviosas y células ganglionares, que son las que se comprometen en el glaucoma. También nos va a medir el tamaño del disco, que es muy importante para interpretar la excavación. Si yo tengo discos de tamaño grande, digamos que pues al ser un disco grande, las fibras van a pasar por un mayor tamaño de excavaciones más grandes. Mientras que lo que realmente nos debería pues alertar a nosotros es tener discos pequeños excavados, porque es mucho más raro que en un disco pequeño donde las fibras van más comprimidas, yo esté viendo una excavación. Entonces, el tamaño del disco nos ayuda a interpretar la excavación y es importante. Eh, en glaucoma lo que vamos a tener característicamente es un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, que se suele ver pues así, como se pierde ese patrón en alas de mariposas, y acá pues ya vemos el defecto como tal, que es el mismo que se da arriba. Y también vamos a tener un adelgazamiento en las células ganglionares, muy característico, este signo del RAF en el glaucoma. Recordar que medidas aisladas de estos exámenes no se consideran diagnósticas. Si yo veo este defecto en capa de fibras nerviosas, debería buscar en el nervio que haya un adelgazamiento ahí, corroborarlo. Eh, es importante que pues hay, digamos, algo que se conoce como enfermedad roja o enfermedad verde, y es que el examen está en rojo, pero el paciente está normal. Entonces, pues, por ejemplo, acá en este caso, vemos un examen, pues que un ojo está bien y el otro ojo está todo en rojo. Entonces, probablemente esto nos alerta, interconsulta glaucoma, tiene glaucoma, pero como, si ustedes ven acá la foto, es un examen que tiene muchísimos artefactos. Todas estas líneas negras son artefactos y hace que este examen no sea confiable. Entonces, tener un examen rojo no significa tampoco que el paciente tenga glaucoma. Hay que buscar es justamente los defectos en las capas de fibras y que se correlacione con el daño a nivel clínico. El campo visual, recordar que este es un examen muy subjetivo, es un examen complejo, no sé si ustedes lo hayan realizado, pero requiere mucha colaboración del paciente. Eh, las guías recomiendan que uno debe realizar 3 campos visuales en un año al momento como del diagnóstico, pues de iniciar a tomar los campos visuales por el proceso de aprendizaje que se tiene. Sin embargo, pues en nuestro medio, por las EPS, por todo, puede ser difícil que no lo autoricen.
pero hay que tener en cuenta que los primeros campos visuales del paciente pueden no ser confiables y requieren de un tiempo de aprendizaje. Un daño nuevo en un campo visual siempre requiere una confirmación. Eh, y los campos nos van a ayudar mucho a descartar defectos por otras condiciones. Cuando tenemos defectos verticales que no cruzan la línea media a nivel vertical, estos suelen ser más de origen neurológico, entonces pueden prender alarmas de que lo que estamos teniendo es más un compromiso neurológico, y pues también podemos ver a veces defectos más maculares. Eh, es muy raro que uno tenga un defecto en el campo visual de aparición súbita y sea glaucoma. Como ustedes pues conocen, el glaucoma es una enfermedad que es progresiva. Entonces, si un paciente tiene síntomas visuales significativos, como que le refiere, no, es que yo tal día perdí la visión, yo me acuerdo y yo dejé de ver, recordar esta sospecha de glaucoma, buscar diagnósticos diferenciales porque probablemente no sea por glaucoma. Em, pues también un campo visual hay que interpretarlo a veces un poco con el paciente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos defectos arqueados en ambos ojos, pero pues el paciente tiene una dermatochalesis significativa. Entonces, también correlacionar el examen con el paciente siempre. Bueno, esos son los estudios que se piden, y en cuanto a diagnósticos diferenciales, pues a nivel del disco, pues podemos tener colobomas, podemos tener neuropatía óptica isquémica anterior, digamos, esto sería en el momento agudo, que se ven estos hemorragias y vasos así tortuosos octociliares, pero cuando ya hay cronicidad, se genera así una atrofia y se va a ver es un disco pálido. Entonces, muchas veces, pues en los discos pálidos yo sé que es mucho más difícil evaluar la excavación. Nosotros recomendamos siempre mirar la excavación en verde cuando tenemos esos discos pálidos porque nos ayuda a verla mucho mejor. Eh, pero un disco pálido usualmente, a menos de que pues ya uno vea la excavación muy grande y que pues sea un glaucoma muy avanzado, no suelen relacionarse con glaucoma. Los discos pálidos hay que pensar en pues neuropatías. Las drusas también, y pues discos inclinados. En pacientes miopes yo creo que son nuestros pacientes más difíciles, eh, pero pues ahí es donde las fotos toman, digamos, yo creo que una gran importancia, y es como documentar cómo está el disco ahorita y poder hacer valoraciones como y seguimiento a futuro. A nivel de retina, pues degeneración, las oclusiones vasculares, como les mencioné previamente, sobre todo si son de rama, pueden dar un defecto altitudinal en el campo visual. Y la mielinización de capa de fibras, que también pues, es una ayuda. Entonces, como les mencioné, a nivel del sistema nervioso central, pues las neuropatías ópticas compresivas, pero que son importantes tenerlas en cuenta porque pues, pueden ser un hallazgo incidental, un paciente con un nervio sospechoso, se le toma el OCT, está rojo, y como les digo, siempre buscar en el campo visual estos defectos que son verticalizados, eh, pues suelen indicar es más a nivel neurológico. También evaluar desmielinizaciones, causas desmielinizantes como la esclerosis múltiple, eh, también pueden dar alteraciones a nivel de la capa de fibras y del nervio, o neuropatías ópticas nutricionales. Entonces, eso sería, digamos, como para evaluar el paciente, hacerle los estudios, ver si es sospechoso de glaucoma o no. Ahora, si yo ya tengo pues un paciente sospechoso de glaucoma, ¿cómo determino el riesgo de progresión a glaucoma? Y ahí se hizo un estudio muy grande que fue pues basado sobre todo en los pacientes hipertensos oculares, o HTS, que fue un ensayo clínico multicéntrico donde buscaban evaluar el riesgo de glaucoma primario de ángulo abierto en pacientes con hipertensión ocular, a los que se les daba tratamiento o a los que se les dejaba en observación. Entonces el estudio mostró, como pues vemos acá en la gráfica, que
pues los pacientes no tratados tuvieron un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad versus los tratados, que son esta línea negra. Pues la diferencia fue 4.4 versus 9.5. Y menos del 10% de los pacientes de ambos grupos desarrollaron glaucoma a 5 años. En este estudio, yo pues creo que esto es lo más importante de ese estudio, y fue que el estudio determinó unos predictores de conversión a glaucoma que identificaron en estos pacientes hipertensos oculares. Y estos son importantes a tenerlos en cuenta siempre que valoremos a los pacientes. Entonces, uno es edad mayor. Pacientes con edades mayores a 60 años, de ahí en adelante, va a aumentar 26% por cada incremento de década. Presión intraocular. Si tengo una presión mayor a 24 milímetros de mercurio, va a aumentar de ahí en adelante 9% el riesgo por cada milímetro de mercurio. La relación copa-disco, 19% por cada incremento de 0.1 en la relación. El DSM en el campo visual y el grosor corneal central. Entonces ahí fue donde se tomó que las paquimetrías delgadas duplicaban el riesgo por cada 40 micras a partir de los 555 micras. Entonces, como vemos, estos son predictores de conversión y son factores de riesgo. La paquimetría, pues tomamos el examen, pero se considera un factor de riesgo. Otros factores de riesgo, asimetrías en la presión que fuera mayor a 4 milímetros de mercurio, disminución de la presión de perfusión ocular. Entonces ahí están estos episodios de hipotensión, vasoespasmo, migraña, SAOS, todo ahí. Historia familiar, tienen 3 veces más riesgo. Los afroamericanos, miopías elevadas, hemorragias en el disco. Si una hemorragia tiene un mayor riesgo, sobre todo en hombres y pacientes con diabetes mellitus. Entonces, las metas en estos sospechosos, lo que debo yo es monitorizar o disminuir la presión para disminuir el riesgo de progresión a la enfermedad, monitorizar cambios estructurales y monitorizar cambios funcionales. Entonces, los estructurales los voy a monitorizar pues con la evaluación clínica y con el OCT, y los funcionales con el CAM. ¿Cuándo tratar? Entonces, si yo veo que hay un deterioro en el nervio, la capa de fibras o en el campo visual, a pesar de cualquier nivel de presión intraocular, debo considerar el tratamiento. Recordar que el defecto en el campo visual no me sirve un solo campo, debo corroborarlo y debe ser consistente en el tiempo. Pacientes que de ingreso llegan con presiones significativamente elevadas, que se considera mayor a 27 milímetros de mercurio. Pacientes con factores de riesgo adicionales. Entonces, edad mayor, historia clínica, paquimetrías bajas, baja presión de perfusión, miopía, hemorragias en el disco. Todo esto me llena más de motivos de empezar el tratamiento. Y los que hicieron pues el HTS basado en esos factores de riesgo que les mostré de predictores de progresión al glaucoma, crearon unas calculadoras de riesgo que se pueden utilizar en la práctica clínica. Entonces, pues acá la muestran cómo es la basal, pero ustedes se pueden poner en internet OHTS calculadora y les sale, y les va a pedir la edad de su paciente, cuál es la presión intraocular, la paquimetría, la relación copa-disco y el DCM del campo visual. Con todo esto se generan unos puntos y le da uno un riesgo. Se divide en riesgo bajo, intermedio y alto. Los pacientes que tienen riesgo bajo tienen menos del 4% de riesgo de progresión a glaucoma en 5 años, mientras que un riesgo alto tiene un más del 33% de progresión a glaucoma. Entonces, pues basada en esta clasificación, ya vamos a ver cómo se decide si tratar o no. Entonces, el manejo de la presión va a ser el factor principal a tratar para evitar que se convierta en un glaucoma. Pero pues como siempre es una decisión compleja, hay que evaluar los factores de riesgo. Como les dije, el pronóstico, expectativa de vida. Pues hay pacientes que nos llegan interconsultados de 95 años con una relación copa-disco de 0,7 y presión en 22. Probablemente ese paciente no sea necesario tratarlo porque por su expectativa de vida puede que yo le genere más incomodidad en su vida poniéndole unas gotas, generándole ojo seco, generándole hiperemia en los párpados,
a que se vaya a quedar ciego en ese tiempo que le queda por el glaucoma. Entonces, pues siempre evaluar a los pacientes como un todo, hacer un plan de manejo, ver si el paciente puede continuar la terapia a largo plazo y pues siempre hacer una decisión conjunta con el paciente. Entonces, los de riesgo bajo se recomienda hacer seguimiento, riesgo intermedio, seguimiento versus tratamiento basado en los demás factores de riesgo y riesgo alto sí se recomienda siempre tratar. Para el seguimiento, pues se debe hacer cada 6 a 12 meses según el riesgo, si es bajo cada 12, intermedio 6 a 12 y alto ya dependiendo de la presión meta que definamos. Los campos visuales tomar cada 6 a 12 meses, fotos del disco siempre tener basales y OCT cada 12 meses. Bueno, volviendo a las fotos un poco del principio, entonces, pues realmente como ven acá es un nervio muy pálido que pues la foto no es tan fácil de evaluar, digamos, como la excavación, pero podemos ver una emergencia central de vasos, no se ven vasos circunlineales, no se ven vasos en bayoneta. Y al preguntarle al paciente, fue un paciente con disminución súbita de la visión, tiene antecedente de hipertensión mal controlada y realmente lo que tuvo fue una neuropatía isquémica anterior no arterial. Entonces ahí importante lo que les decía de palidez. Este fue el OCT que les mostré al principio, pero también lo mostré a lo largo de la charla, un OCT pues que realmente lo que nos llama la atención es estos rojos, que probablemente si alguien lo ve, lo va a remitir, pero como vemos hay muchos artefactos. Este es un examen que no es para nada confiable y el otro ojo pues realmente es muy normal. Hay que hacer una correlación clínica con el paciente, pero pues con este examen no puedo hacer un diagnóstico de la enfermedad. Y acá si nos basamos en los parámetros de confiabilidad de este campo visual que les mostré al principio, tiene unas pérdidas de fijación muy elevadas, la fiabilidad de la prueba es muy baja y era el primer campo visual del paciente. Entonces, digamos que con este campo visual tampoco voy a diagnosticar ni iniciar un tratamiento. Entonces, pues realmente en glaucoma es algo un poco de paciencia, de hacer exámenes y que todo concuerde para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y ya, muchas gracias. Eso era lo que les tenía. No sé si tienen dudas, preguntas. Doctora Laura, muchas gracias. Nuevamente, pues es un placer para el programa contar con invitados como usted. Sin duda es algo que nos aporta un montón en la formación, independientemente del nivel en el que estemos. La doctora María Fernanda tiene algún comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, pues felicitaciones, muy claro y de mucha guía para todos los residentes y estudiantes de pregrado que también nos están acompañando. Yo quería era, preguntar en cuanto a los exámenes que se les suelen pedir a estos pacientes de campos visuales o bien de OCT, como para guiarlos a los demás, es si es más confiable o es más útil el OCT en etapas iniciales del glaucoma y el campo visual en etapas tardías, pero no sé, es como que tiene algo de aprendizaje en esos exámenes que al médico a veces le da cierta duda, le da, más bien es como una poca guía cuando hay fallas en esa solicitud de los exámenes. ¿Qué es lo que recomiendas que sea mucho más efectivo? Que pues incluso hoy en día nuestro sistema de salud, a pedir una autorización de un examen es dispendioso y si encima le hacen el examen y en mala forma o de un estilo de examen erróneo, pues es complicado. Entonces, ¿qué es lo que más recomiendas en esos casos? Y de adicional,
el paciente que nos mostrabas con la dermatochalasis, ¿se le envía notica de que le hagan algo antes de hacer el examen o cómo se hace? Bueno, pues cuando uno tiene realmente la sospecha del glaucoma, nosotros sí recomendamos siempre pedir todos los exámenes. ¿Por qué? Porque incluso pues un campo visual puede, pues o sea, siempre se dice que los campos visuales requieren pues un tiempo para que el paciente los ejecute bien, pero por ejemplo si tengo un compromiso neurológico, la hemianopsia la voy a ver desde pues estadios muy tempranos, entonces puede ayudarme con diagnósticos diferenciales, eh, porque pues hay alteraciones que sí son muy marcadas, entonces siempre los pedimos desde el principio. Y además, pues como que es que el paciente, pues un paciente con sospecha de glaucoma siempre va a tener, digamos, la sospecha, entonces el paciente se va a ir acostumbrando a hacer estos exámenes y cada vez va a ser más confiable. Entonces, desde el principio se tiene que. Sin embargo, pues recordar que en el glaucoma el daño estructural va antes que el funcional. Entonces, pues siempre uno va a ver el daño en el OCT y luego ver el daño en el campo visual que se corresponde. Entonces, pues digamos, si uno tuviera que elegir un examen, pues el OCT podría ser un poco más confiable a ese nivel, porque pues el paciente con campo visual va a requerir más aprendizaje, pero pues la idea es que todo se correlacione, que desde la clínica yo vea un adelgazamiento superior, que se corrobore con el OCT el adelgazamiento superior y el campo visual tendría pues ahí el compromiso inferior. Eh, pues acá como todo se correlaciona. Pero pues sí entiendo que, digamos, los campos visuales pueden ser un poco más difíciles que el paciente los haga. Y pues el daño inicial sí va a estar en el OCT. Entonces, pues yo sí recomiendo que inicialmente igual pedir todo porque me va a ayudar a descartar cosas secundarias. Pero pues ya después para el seguimiento pueden guiarse un poco más por el OCT y pedir el campo visual confirmatorio para evaluar que el daño se correlacione el estructural con el funcional. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la residente Viviana Infante. Doc, muchísimas gracias por la charla. Buena. Doc, una pregunta. En cuanto al calculador de riesgo, cuando estoy observando campos visuales, ¿qué ítems pues tengo en cuenta de campos visuales para esa calculadora? Él te va a pedir el DSM, que es, o sea, en los parámetros del campo visual, ya te muestro. Acá, a mano derecha, te va a pedir, bueno, acá sale como PSD, pero es este es el PSD o el DSM, que lo que hace es un promedio, digamos, de la desviación modelo, eh, que es la que se tiene, pues digamos, ya basándonos un poco en la teoría del campo visual. En el campo visual lo que pues, se hace es medir la sensibilidad en cada punto del campo visual del paciente, y en la desviación total lo que se hace es como evaluar el campo visual del paciente versus un campo visual normal, pues la base de datos normativa normal para la edad. Pero lo que hacen en la desviación modelo es como hacer un ajuste que quita, digamos, todos los defectos por opacidad de medios. Y esto es como el que nosotros siempre tenemos en cuenta para hacer el análisis. Entonces, el DSM, que pues acá es como este PSD, pero es el que va abajo del DM, es como ese promedio, eh, y es el que, pues, digamos, deja a un lado la opacidad de medios, es el que tienen en cuenta para la calculadora de riesgo. Muchas gracias, Doc. Con gusto.